sobre la reforma de la Semana Santa. Salve María. Buenos días a todo el pueblo católico de la tierra de Santa Cruz. Sean bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí con dos figuras importantísimas, el reverendo Padre Guidoni, del Apostolado San Lucas, y el ilustrísimo señor Mateus Larsán, del canal Acción Restauracionista. Y hoy, mis amigos, el tema es candente, es polémico. La Semana Santa. Yo, particularmente, la llamo Semana Maldita de Bugnini. Y sé que la primera vez que usé esa expresión, la gente la encontró un poco fuerte, ¿verdad? Pero, después de mucho estudio, muchos videos aquí en el canal, me alegra ver que los sacerdotes se están interesando, estudiando. Creo que incluso abrimos nuevos caminos en esta discusión. Padre Guidoni, para empezar, ¿qué le parece darnos su bendición y un hola para la gente? Salve María a todos, desde el Apostolado San Lucas. Muchas gracias, Dr. Yuri, y al señor Larsan por acompañarnos. Bendigo a todos los que acompañan este canal y este apostolado católico, uno de los pocos verdaderamente católicos de Brasil, en mi humilde opinión. Y sí, Dr. Yuri, esa frase que usted eternizó, Semana Maldita de Bugnini, causó y continúa causando revoluciones, un verdadero lloriqueo en el medio llamado tradicionalista. Y aparentemente los frutos de esta reforma no son nada buenos, como vimos recientemente en México y aquí en Brasil, infelizmente. Uno de los motivos de mi expulsión de la Sociedad Sacerdotal San José fue justamente la recusa a rezar esta Semana Santa reformada, y como decimos, por sus frutos los conoceréis. Entonces hoy, aprovechando esta oportunidad, grabaremos un episodio especial sobre las cuestiones litúrgicas que involucran al Papa Pío XII, y para acompañarme el señor Mateus Larsson de Acción Restauracionista, que ha hecho estudios excelentes sobre la cuestión política de Pío XII. Señor Larsson, por favor, sus saludos. Solo Cristo es Rey. Hola a todos. Soy Mateus Larsson, de Acción Restauracionista. Es una gran alegría estar aquí con ustedes. Hace 1 o 2 meses tuve el honor de recibir al Dr. Yuri María en mi canal para una clase sobre las deformaciones litúrgicas de la Semana Santa deformada, como él mismo la llama. Y hoy, aquí en su casa, vamos a profundizar este estudio, tratar la cuestión en su totalidad, y también discutir los otros acontecimientos que rodean el pontificado de Pío XII y sus polémicas. Polémicas que, a veces, no son culpa del Papa en sí, sino de malas interpretaciones de hechos complicados. Pero es eso. Vamos a ver qué conseguimos producir hoy. Y paso la palabra enseguida al Dr. Yuri para iniciar los trabajos. Bueno, gracias, Mateus y Padre Guidoni. Entonces, vamos allá. Uno llega a la tradición, al principio, muchas veces solo por la misa tridentina, ¿verdad? Pero ahí, cuando entras en este medio, comienzas a percibir que, hasta en la misa tridentina, hay elementos modernistas. Espera ahí, hay algo errado. Y vas a fondo y concluyes. Allí existe una mezcla. Y esa mezcla, mis amigos, ocurrió allí, en el periodo del Papa Pío XII, principalmente entre 1950 y su muerte, en el 58. Lo que me llamó la atención desde el inicio fue, ¿cómo surgió esta pelea por la Semana Santa auténtica? Y descubrimos que, antes de meterse con la misa tridentina, cambiaron la semana más importante del calendario litúrgico, la misa de las misas, la más solemne, la Semana Santa. Ellos consiguieron cambiar eso y colocaron allí todo lo que tiene de modernismo, de novedades, borrando cosas milenarias, devociones católicas, en fin. Y mucha gente piensa que fue Pío XII quien hizo esto, que él escribió cada línea, que promulgó la Máxima Redemptionis. Pero la verdad, la primera persona en plantear esta cuestión, y que nos abrió los ojos, fue el padre Secada, con sus artículos defendiendo la Semana Antigua. Él mostró, en 2 artículos fantásticos, que podíamos rezar la Semana Antigua basados en 2 principios.
Él se enfocó más en el principio de epiqueia, alegando que la ley se volvería dañina en esa Semana Santa. Y hoy sabemos quiénes fueron los creadores, Bugnini y los modernistas del Vaticano II. Y no tenemos un papa al que recurrir. Entonces, Padre Secada decía, por epiqueia, no seguimos esa Semana Santa, pues ella se volvió dañina. Es como si el padre manda quedarse en casa, pero la casa se incendia. No da más para obedecer, sino el alma se condena. Es ese el principio de epiqueia. Y el otro principio, menos explorado por el padre Secada, es el de la ley que cesó. Ella no vigoró el tiempo necesario, 10 años sin reclamación, para ser inmutable. Pero la CMRI, por ejemplo, le criticó al padre Secada, diciendo que, si él hablaba que no había nada de malo en sí en la liturgia reformada, no podía usar la epiqueia. Pero sabemos que el padre Secada usó la epiqueia más por diplomacia, para no pelear con otros grupos de la CMRI en la época. La CMRI cambió mucho de allá para acá. Tengo certeza de que hoy el padre Secada defendería la Semana Antigua con uñas y dientes. Pero necesitamos desmentir algunos mitos aquí. Esta Semana Santa no fue hecha por Pío XII, sino por la Congregación de Ritos. ¿Qué es la Congregación de Ritos? Es una congregación del Papa para ciertos asuntos. Tiene la de ritos, de sacramentos, de cosas religiosas. Y Pío XII tenía esa congregación, infelizmente infiltrada de modernistas, de lobos. Claro, no eran todos los miembros, pero un pequeño porcentaje, bien articulado, que creó una comisión secreta, aprobada por el Papa, para tratar de la liturgia después de la Mediator Dei. Y Pío XII, quizás, no sabía lo que sucedía en esa comisión. Ella se reunía secretamente. Quien quiera saber, lea el libro de Ferdinando Antonelli. Él era miembro de la comisión, un modernista, uno de los creadores de la Misa Nueva. Él detalla las pautas de cada una de las 88 reuniones. Cosas escandalosas. ¿Vamos a cambiar esta parte de la Semana Santa? Aprobado. Así. ¿Y cómo Pío XII era informado? A través del padre Bea, sospechosísimo, también miembro de la comisión, y de Montini. Ellos le decían al Papa, la reforma está súper católica. Otro mito. Dicen que Pío XII promulgó la Semana Santa. Mentira. No fue promulgada por Pío XII, sino por la Congregación de Ritos, firmada por Alfonso Carinzi y Enrico Dante. Quien promulgó, de hecho, fue Juan XXIII, en 1960. No soy yo quien lo dice. Dom Lefebvre confirma esto. En el documento en el que él expulsó a los sedevacantistas de la fraternidad, él cita: esos sedevacantistas no aceptan la Semana Santa, las reformas comenzadas con Pío XII y promulgadas con Juan XXIII. La Semana Santa, él está hablando allí. Entonces, Juan XXIII, quien realmente lo hizo. Para cambiar una ley universal, solo el Papa, con motu proprio, puede. Él tiene que prohibir la otra semana, crear un misal, instituir un calendario. Y nada de eso fue hecho por Pío XII. La Congregación de Ritos hizo algo que no era de su competencia. Ella no puede cambiar el horario de la misa como quiera, ir contra las leyes del Código de Derecho Canónico sobre la comunión 2 veces al día. Eso es de la Congregación del Santo Oficio. Carinzi y Dante extrapolaron el ámbito de competencia de la congregación. Y esas leyes fueron modificadas en el 56, 57 y 58, cada año. Y nadie sabe si Pío XII rezó esa Semana Santa reformada. No hay foto, nada. Impresionante. Intenté pedir información al Vaticano, fotos. Nadie tiene. Ni noticia de periódico. Hacho que Pío XII realmente no celebró. Existe una congregación solo para ceremonias del Vaticano, y ella no emitió ningún decreto diciendo que Pío XII
estaba siguiendo aquello. Pero el padre Secada está siendo refutado, entre comillas, por la CMRI en todo el mundo. Dicen que él cayó en cisma por hablar en ley dañina y al mismo tiempo mantener amistad con quien sigue esa ley. Pero para terminar, el padre Gabriel, aquí en Brasil, dice que Pío XII instituyó esa Semana Santa. Por un discurso ex cátedra, en plaza pública, para todo el mundo. Impresionante. Un discurso de radio ex cátedra. No existe eso. Pío XII no participó del Congreso de Asís, el tal Encuentro en Asís. Estaba en Roma, y alguien del Congreso fue a pedir un discurso para el cierre. Y Pío XII hizo un discurso. El propio Bugnini comenta ese discurso en su libro. Dice que Pío XII, al hablar de la reforma de la Semana Santa, del movimiento litúrgico, dio una pausa y dijo: «El movimiento litúrgico es el movimiento del Espíritu Santo». Y Bugnini dice que eso fue una gran inspiración para ellos. Ganaron cargos, confianza, y usaron ese discurso como aval para los modernistas. ¿Quién daba conferencias en ese congreso? Jungmann y Bea. Dos modernistas, ya queriendo vernáculo en la liturgia, quitar el latín. Entonces, no fue discurso ex cátedra. Fue un discurso de radio para un público específico. Pío XII ni sabía lo que estaba sucediendo, informado por personas condenables, modernistas, Bea y Montini. No da para decir que fue Pío XII quien hizo. Fue Juan XXIII quien instituyó para todos, con motu proprio, la Semana Santa. Y después de 1960, todos los movimientos tradicionales, con excepción de algunos, rezaban esa Semana Santa, que no era de Pío XII, sino de Juan XXIII. La Fraternidad San Pío X usaba el calendario de Juan XXIII. Impresionante. El padre Secada, con sus artículos, trajo ese ímpetu para el debate sobre la Semana Santa. Y yo estoy terminando mi libro sobre eso, con el apoyo del padre Guidoni, feliz de ayudar en el debate. Es un libro simple, pero que coloca las piedras en el camino para futuros sacerdotes que aman la liturgia católica, que saben que la liturgia es la ley de la fe, para que tengan una base para profundizar este estudio y demoler a esta gente que dice que fue Pío XII, que esa Semana Santa reformada es católica. Paso la palabra para el padre Guidoni. Suscribo totalmente todo lo que el Dr. Yuri ha dicho. Realmente, el Dr. Yuri, en los últimos años, desde el inicio de los debates sobre Pío XII, se ha destacado como uno de los mayores intelectuales en el tema. Sin duda, lo digo sin dudar, el Dr. Yuri está dando continuidad al trabajo del padre Secada en liturgia, y diría que incluso superándolo, porque el padre Secada no escribió tan profundamente sobre Pío XII y la Semana Santa reformada. Notas aquí y allá, pero el gran trabajo del padre Secada fue sobre la Misa Nueva. Pero ¿de dónde surge esta defensa, este amor, esta preservación de la liturgia tradicional según San Pío X? Nace de Dom Daniel Dolan. Él dice esto en sus conferencias, entrevistas, muchas de ellas en True Restoration. Dom Dolan dice claramente que, cuando fue al seminario en Ecón, se seguía la liturgia de Juan XXIII, y lo que él veía allí, Dom Dolan decía, era muy parecido a la Misa Nueva. Uno de esos aspectos era justamente la Semana Santa de Juan XXIII, que ya era una adaptación, un perfeccionamiento del propio Pío XII, una continuación de Pío XII allí. Y él encontró extraña esta situación. Él también comenta la cuestión de San José Obrero. Dom Dolan es uno de los pocos eclesiásticos en comentar la fiesta de San José Obrero. Estamos teniendo más estudios sobre esto ahora también. Y desde siempre fue Dom Daniel Dolan quien promovió la liturgia de San Pío X. Antes de él, no conozco a nadie que haya hecho tal defensa, al menos en el movimiento sedevacantista. El único precursor, quizás, haya sido Dom Guéranger, que incluso, en el sitio web del Seminario San José, tiene un artículo completo sobre esta cuestión, pero tristemente,
Parece que la mayoría de los miembros del seminario, e incluso fieles, no leen. Pero sí, hubo la reacción de Dom Guéranger a la Semana Santa reformada. Pero en el sedevacantismo y tradicionalismo, quien comenzó a defender a San Pío X y la liturgia tradicional fue Dom Daniel Dolan. Incluso, Dom Guéranger era miembro de la Congregación de Ritos, un miembro importante allí, y él llamó a aquello vandalismo litúrgico. Fue incluso peor que nosotros. Eso en 1960, ¿verdad? Y hoy la gente piensa que era una cosa... La gente no entiende quién fue Dom Guéranger. Dom Guéranger es mucho mejor que el padre Cecada, que cualquier persona hoy en el mundo, para hablar sobre liturgia. Si Dom Guéranger llamó a aquello vandalismo litúrgico, y para más, ¿quiénes somos nosotros para decir que él estaba errado? Y él detalla todo, el porqué de cada punto, ¿verdad? Precisamente, doctor, y fue Dom Daniel Dolan quien mantuvo esa tradición de seguir a San Pío X, y vemos que el movimiento sedevacantista desde entonces ha seguido esa línea. Hoy en día, por lo que sé, Dom Sanborn y también el Instituto Mater Boni Concilii mantienen la liturgia tradicional según San Pío X, la Semana Santa incluso. Y esto solo fue posible gracias a Dom Daniel Dolan. Hay una entrevista famosa. Claro, en Brasil, muchos fieles tienen dificultad con el inglés y en la comunicación, pero existe una entrevista donde Dom Sanborn comenta que, en la época de la fundación del Seminario de la Santísima Trinidad, él pensaba en implementar como liturgia oficial la liturgia de Juan 23, y el gran responsable por impedir esto fue el padre Daniel Dolan. En la época aún no era obispo, pero ya iniciaba el Rori Trinity. Él fue el gran responsable por impedir la entrada de Juan 23 en el movimiento sedevacantista americano. Esto es obra de Dom Dolan, el crédito es suyo, un hombre que amaba la liturgia. Tuve la oportunidad de verlo celebrar la misa, una experiencia como mínimo religiosa. Él celebraba dignamente, casi como un ángel. Los movimientos de Dom Dolan en la misa, extremadamente pausados, el latín perfectamente pronunciado, una concentración absurda, típica de un sacerdote con muchos años de experiencia, y gracias a este celo él defendió la liturgia de San Pío X en aquellos días, cuando siquiera se estudiaban las polémicas de la Semana Santa de Pío XII o, como creemos, reformada no por Pío XII, sino por Bugnini. Y gracias a esto, los sedevacantistas más serios, con más estudio e información, celebran San Pío X. Dom Sanborn, el Instituto Mater Boni Concilii y Conclave, a pesar de ser sedeprivacionistas, no necesariamente sedevacantistas. Dom Rodrigo da Silva, evidentemente, como me recuerda aquí el señor Larsan, a pesar de que hoy en día está bien, no se sabe qué va a acabar haciendo, pero eso queda para después. Cuando iniciamos nuestro seminario, éramos todos San Pío X en la época. Padre Rodrigo da Silva ya era San Pío X, ya lo era. Antes incluso de que el seminario comenzara, él ya era San Pío X. Dom Rodrigo, o Padre Rodrigo en aquella época, siempre fue muy bueno en liturgia, eso es innegable. Él tiene celo por la liturgia. Pena que ese celo no se extiende a otras áreas también, y hoy en día no está tan celoso como antes, como iba a explicar en breve. Entonces, toda esta cuestión dentro del movimiento tradicionalista, una pequeña nota. No se puede decir que la fraternidad sacerdotal San Pío X preservó la misa tradicional en latín o la tradición litúrgica, porque ellos aceptaron a Juan 23. Esto es una falsificación histórica, una mentira histórica. Hoy sabemos que es mentira. Ellos también rezaban. Dom Dolan, Padre Cecada y Dom Sanborn dicen que ellos rezaban la misa de Paulo VI en latín. ¿Existía eso? Sí. También existe esta polémica sobre si ellos rezaron o no la misa de transición. Algunos dicen que sí, otros que no. Debate aún abierto. Bien, quien cede en un principio, cede en todos. No me sorprendería si rezaron una misa de transición, sea por un periodo corto o no. Pero eso es materia de revisión histórica también. Entonces vemos que al inicio del movimiento tradicionalista, si es que podemos llamar así,
porque primero el movimiento no era organizado, aquello no era muy bien organizado y tradicionalista. Bien, ellos no defendían expresamente la tradición, defendían un juanismo reformado, un poco más trad, pero no algo restauracionista propiamente. Entonces fue Dom Daniel Dolan quien nos pasó esta tradición de seguir a San Pío X antes que nadie. Antes de él tuvimos a Dom Guéranger. Estos son los únicos que tenemos conocimiento. Dom Guéranger, que defendió a San Pío X, y después Dom Daniel Dolan. Y hoy nosotros seguimos esta tradición igualmente. También hubo quien defendió el cardenal Spellman en Nueva York y en Irlanda, el patriarca de Irlanda, que olvidé el nombre. Allá en Irlanda no entró nada hasta el Concilio Vaticano II, solo después de la muerte del patriarca. Pues sí, y mira que Spellman no era el ápice de la ortodoxia. Mis señores, recordando que Dom Dolan viene de Irlanda y tuvo clases con el padre Morgan, que era irlandés también, ahí está explicado. Y claro, Dom Dolan, por ser irlandés, no tiene los vicios del mundo anglo, propios del sedevacantismo americano hoy. Dom Dolan es único en el sedevacantismo americano. El único que se sale de la regla, el único que no hacía ciertos acuerdos, ciertas cosas propias de los americanos en sentido doctrinal y moral. Entonces el sedevacantismo, el ala americana que tuvo contacto con Dom Daniel Dolan, seguía a San Pío X desde entonces. En Francia también siempre fue apreciada la liturgia de San Pío X. Muchos sacerdotes rezaban allá por influencia de Dom Dolan, incluso algunos sacerdotes en los años 2000 a 2005. Si no me equivoco, el padre Schombrot rezaba a San Pío X, que era amigo del señor Remy. El propio Gerard de Slogies también. Siempre fue generalizado en el movimiento sedevacantista, esta proximidad con San Pío X. Y cuando iniciamos el seminario, el padre Rodrigo ya era San Pío X, ya lo era. Y también el padre Romero, que nos acompañó, también era San Pío X. Y desde entonces tenemos la liturgia de San Pío X como oficial del Seminario San José. Y para nosotros siempre fue motivo de mucha discusión. Me recuerdo como si fuera ayer, el primer debate sobre liturgia en el sedevacantismo, antes de que el Seminario San José existiera. Padre Secada aún vivo. Intercambié mensajes con él. Él había acabado de publicar un vídeo famoso, si no me equivoco, el último editado, donde él vuelve en el tiempo y pregunta al Papa Pío XII qué piensa él de los reformadores y de la Semana Santa reformada. Un vídeo bien educativo, respondiendo a las principales cuestiones sobre la liturgia de Pío XII. Me recuerdo, fui el primero en ver el vídeo, el primer me gusta, fue mío. Era conocido como Luan Secada, incluso. Y hoy este vídeo llegó al mundo hispánico, ya traducido, está en el canal del Padre Vergara, y gracias a Dios, va a expandirse cada vez más el secadismo en el mundo hispánico. Y luego traduje el vídeo al portugués, con subtítulos lo más rápido posible, en 2018. Como era colaborador de Controversia Católica, conocí a Diogo online, cuando él no tenía ni 100 inscritos. Estaba allí al inicio de Controversia. Traduje el vídeo del Padre Secada y fue publicado en Controversia Católica. Y esto aquí es historia detrás de cámaras. Hubo una conmoción general. Algunos miembros de Tietos Fidelium se escandalizaron con el vídeo del Padre Secada, traducido al portugués, y mandaron para el Padre Gabriel, allá en Argentina. Y él se irritó muchísimo, se peleó con Diogo. ¿Cómo es posible? Ustedes están atacando a Pío XII. En la época, no entendí exactamente, no era el foco de mis estudios, pero nos pareció muy extraño que los miembros de Tietos se pelearan con Diogo y el Padre Gabriel también. ¿Atacando a Pío XII? Pensé. Extraño. Si ellos son sedevacantistas, ¿por qué atacar al Padre Secada? Porque todo el mundo sigue a San Pío X en la tradición en el sedevacantismo. ¿Por qué están irritados? Fue ahí que comencé a estudiar la historia de la CMRI. Y esto es gracioso.
La CMRI no viene de fuente francesa de estudios. Es difícil definir de qué línea intelectual tradicionalista viene la CMRI. Es una mezcla de todo. Diría incluso de veterocatólicos, Ejército de María, Grande Schuckert, cosas así. Hasta hoy no sé cuál es la base intelectual de la CMRI. Incluso la cuestión Cassisiacum, ellos defienden a Pío XII, etc. Como no tuvieron contacto con el núcleo intelectual europeo, no desarrollaron un pensamiento tradicionalista sobre la cuestión litúrgica. A lo máximo un no conservadurismo litúrgico, donde lo importante es Missionatim y el último papa, y listo, no se habla más de eso. Muy curioso que antes de que el seminario existiera, el padre Gabriel ya estaba contra controversia católica, y especialmente contra mí, porque en los grupos privados yo dije, mira, tradujeron el vídeo del padre Secada, muy bueno. Y el padre Gabriel ya sabía quién era yo, y se revolcó con Diogo por permitir esto. Bien, no di mucha atención en la época, me pareció extraña la reacción de ellos, y llevamos la vida normalmente en el seminario, siempre San Pío X, liturgia tradicional, nunca rezamos San José Obrero en el seminario, nunca rezamos las fiestas propias de la Semana Santa según Pío XII, siempre seguimos el breviario de San Pío X. El seminario San José siempre tuvo la posición, nos quedamos con San Pío X, y el resto que vino después, bien, queda en la biblioteca, pero no lo llevamos a la capilla. Este siempre fue el posicionamiento. Sucede que cuando se dio el cisma franciscano, otra historia interesante, ellos se ligaron a la CMRI, que acepta a Pío XII, y cambiaron de la noche a la mañana de San Pío X a Pío XII. Algo espantoso, atónito. ¿Cómo? ¿Por qué? Bien, saben cómo es. El obispo dice, el padre dice, el laico dice amén, el franciscano dice amén, y acabó. Porque si vas a trabajar con la CMRI, tienes que aceptar todo, y hay de quien cuestione su santidad, dice Paul Kane, y comenzó una guerra sobre liturgia. Muy interesante. Hasta entonces, en Brasil, Seminario San José, las misiones, San Pío X, San Pío X, San Pío X, no se hablaba de eso. Incluso los frailes ayudaron en el libro Alba de Manos Humanas y en la traducción del vídeo del Padre Duterte contra la Semana Santa Reformada. El libro del Padre Riult, no, ellos ya habían salido, no llegaron a participar.